hermanos, en el último concilio pastoral de la Iglesia se ha resuelto con el consenso de las congregaciones para la consagración de hermanos, para ministros o pastores, ministros de la palabra de Dios y también obreros, cuya anónima, después de una explicación breve que debemos de dar, el hermano nos va a leer las personas o los hermanos que van a ser consagrados. Pero quisiera decir a los hermanos que están para ser consagrados y a la congregación toda lo que debemos de saber: que la vocación divina al ministerio es necesario el llamamiento celestial. No porque yo quiero, sino Dios nos dota para capacidad ocupar el ministerio en la obra del Señor. ¿Por qué digo así? Porque el que ama la obra desde sus primeros pasos en la vida cristiana, cuando acepta al Salvador, comienza a preocuparse por algunas cosas que puede hacer en favor de la obra. Y entonces Dios lo va iluminando y lo va llevando hacia el sendero y hacia el derrotero certero de poder llegar a ser ministro de la palabra. La Biblia habla de ministros designados por Dios, no por el humano. Leemos en un pasaje de Hechos 20-28, dice el apóstol a la iglesia de ese entonces: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Él la ganó con su sangre, no el pastor, ni el predicador, ni todo. Es natural que Dios llame. Entonces dice la Biblia misma: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores. La pregunta surge: ¿cómo llamar primero apóstoles y luego profetas? Cuando bíblicamente nosotros vemos que fueron primero los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron plasmado las enseñanzas que Dios les dio. Pero debemos de comprender que los profetas del Nuevo Testamento son los hermanos que predican la palabra, los obreros, los que llevan el mensaje. Son los 70 enviados por Jesús en el Nuevo Testamento. Dice: a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si en el servicio, en servir; el que enseña, en enseñanza. Pero en enseñanza guiada por el Espíritu de Dios, guiada con el propósito de engrandecer y embellecer la causa bendita de Dios, que no es nada fácil en un mundo en que estamos viviendo. En el desempeño es difícil pero honroso el cargo. ¿Por qué? Porque debe tener un superior grado de piedad. Un pastor no puede guiarse por dichos para sancionar a una persona porque no está de acuerdo con él. No puede tomarse sin saber concretamente lo cierto que puede ser o no cierto que puede haber, y tratar con humildad, con piedad, de poder corregir. Esa es la obra del pastor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y no racista también, aunque la Biblia no dice, lo agrego yo a este pasaje: no podemos ser racistas, porque mis padres fueron rusos, ucranianos o alemanes, yo voy a la diario por ese razón. No. Dentro del pueblo de Dios, y bendito sea Dios, la iglesia no tiene, la iglesia de Dios, racismo. Para nosotros, el africano o el alemán o el ruso son nuestros hermanos, pues tenemos la misma sangre. Si no, dice: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, libre, agrego, no está escrito, de lisonjas. Es común que lo lisonjee, es común en empresas, en
grados y donde se ocupa, se lisonja para conseguir algo. Un propósito tiene la lisonja para conseguir gracia y alcanzar apoyo. Eso debe ser libre el pastor. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, no condenarlos, convencerlos en las enseñanzas que la Biblia tiene. Lo dice Tito capítulo 1, 7 al 9. Dice el apóstol a Timoteo: por esta causa yo te dejé en Creta, para que establecieses ancianos. Eso era un trabajo que el apóstol se preocupaba, como nosotros nos preocupamos en nuestra edad ya avanzada, nuestras fuerzas se acaban. Tiene que suplantar nosotros, aunque nosotros no dejemos la iglesia, porque somos de la iglesia de Dios. El presbiterio de la iglesia de Dios viene viendo la necesidad que necesita, como he dicho al principio, de consagrar hermanos para la obra. Ahora yo quisiera decir, antes de leer a los hermanos, voy a decir a la congregación, luego de la lista que el hermano ministro va a leer para ser consagrados pastores, obreros, si hay algún impedimento de la iglesia, de algún miembro, que levante la mano y se lo diga al ministro en su momento. Va a tratar con esa persona, hablar qué es lo que sucedió, aclarar la situación y después exponer. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Es así. Porque si hay alguna contra, me voy a haber consagrado yo y se levanta una persona y dice: tengo algo que no puede ser el hermano ministro. Entonces comunica al pastor, el pastor tiene su tiempo, tendrá su oportunidad, me va a llamar y va a decir cuál es el problema. Pero la consagración igual sigue, porque tiene que ser, para eso estamos nosotros. Entonces Dios se encarga de todo ello. Entonces, hermanos ministros que van a ser consagrados y obreros, nuestra gracia no proviene de nuestro estudio, nuestra gracia no proviene de nuestras oraciones solamente, nuestra gracia no proviene que conocemos la Biblia o creemos conocerla, nos falta mucho, pero la Biblia es insondable. Pero dice: cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Dios mide y da la gracia. No necesitamos nosotros buscar algo, sino buscar de Dios en oración, porque Dios nos concede esa gracia. Tengo que enfrentar a una persona, a un debate, pido a Dios gracia, que me dé gracia, sabiduría, poder contestar lo que la Biblia dice, no lo que yo supongo saber. Que nuestra gracia proviene de Dios y que nuestra sabiduría también proviene de Dios. Dice la Sagrada Escritura, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, somos labriegos del campo, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero Dios ha escogido lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, porque la sabiduría de Dios es de Dios. El humano tiene su sabiduría, pero no de Dios. Puede tener un científico, una persona capaz de hacer un montón de trabajos materiales, pero no tiene la sabiduría que nosotros tenemos, humildes labriegos de Dios. Dice más: por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha dado hecho de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestro no, todo es de Dios. Nosotros tenemos que prestarnos y buscar este vaso, este cuerpo, que no va a heredar el reino de Dios, permitir que el Espíritu Santo anide nuestro corazón, para que nosotros, como techados de la grey, podamos mostrar ejemplo, que no es fácil en este mundo y en esta vida que vivimos. Y nuestra suficiencia también proviene de Dios. Que ni mi palabra, ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Amén. Cuando Dios habla, cala el corazón, mueve el corazón y reconoce: soy pecador ante ti, oh Dios. Palabra fiel.
alguno en el obispado buena obra desea. Que Dios bendiga a los hermanos que quieren ser ministros, que aceptan ser ministros, porque en la obra hay mucho que hacer. Y siendo humanos, hermanos, debemos de pedir a Dios, que estamos llenos de flaqueza. Prácticamente no tenemos fuerza, humanamente hablando no somos nada más que trapo sucio delante de Dios. Entonces debemos implorar misericordia y gracia a Dios. Deben de trabajar, hermanos, y yo me acuerdo también de mis hermanos ministros, por nuestra salvación propia, también cuidar nuestra salvación. Debemos ayudarnos orando y perseverando en la doctrina de la Iglesia de Dios. El pastor o diácono con su deber y la Iglesia con su deber. No debe demandar siempre al pastor y pastor, pero la Iglesia es madre. Ella es la que el pastor cuida o provee los alimentos necesarios. Y la Iglesia es la madre que alimenta también a sus pequeños hijos, porque ellos recién son nacidos como un humano, tomando como ejemplo de la vida humana biológica, así también en la espiritual. Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. ¿Qué más? Como al Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. Del humano no podemos esperar nada, porque hoy los que nos abrazan, mañana nos traicionan. Hoy los que nos condenan y se llevan adelante, mañana nos hunden, y Dios nos sostiene. Porque el ministro, no solo la Iglesia lo mira, sino también la sociedad. Hoy estamos hablando del pastor. La sociedad mira lo que es usted. Y tan difícil a nosotros vivir estos tiempos calamitosos de la historia humana. Tratemos de llevar frutos, adornando la doctrina que el hortelano nos plantó como una plantita, y tenga un día ese hortelano alegría de podernos haber plantado. Que Dios se goce, sus ángeles, a través de sus hijos y especialmente los ministros, porque en este mundo que estamos viviendo estamos llegando a la hecatombe, crea o no crea, vivimos tiempos difíciles, tiempos del fin. La vocación divina al ministerio tiene sus obligaciones, pero deberes. Los deberes en la humildad, la abnegación, ser apartado y negarse a sí mismo. Y las obligaciones de una persona que toma el cargo debe, al aceptar el llamamiento que el presbiterio le hace o Dios le hace, debe de saber, hermanos, que ustedes aceptan la doctrina bíblica, práctica y disciplina de la Iglesia de Dios. Contrayendo ante Dios y la congregación presente la obligación de enseñar y defender la misma, pues este es el principal deber que el oficio de un obrero, diácono o pastor. Si yo mañana no estoy de acuerdo con la doctrina, si yo mañana no quiero compartir con la Iglesia de Dios, debo retirarme al lado y no molestar. Quedar como quiero quedar, pero no molestar a la congregación, por más que yo tenga razón, pero debo de tener esa quietud en mi vida. Si vuestras convicciones personales en el futuro no le permiten sostener la doctrina y práctica de la Iglesia, queda cada uno de ustedes infiel a sí mismo, para consigo mismo y para con la Iglesia al aceptar tan honroso cargo. Si mientras está en el presbiterio de la Iglesia de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y cree en Jesucristo, o tiene la fe de Jesucristo, no en Jesucristo, sino de Jesucristo, sus opiniones en su vida son referentes a la doctrina, sufren un cambio. Tiene todo el derecho a usar de completa libertad de sus convicciones personales.
pero al mismo tiempo contrae la obligación de renunciar a su puesto, pues no existe ya la condición esencial para que se le confirió y el honor suyo se lo va a exigir así. Es difícil concebir en la vida a un humano, pero las hay. Una posición más deshonrosa que la de un miembro del presbiterio, que después de aceptar el sagrado cargo de enseñar y defender el Evangelio del Reino, tal lo entiende la Iglesia de Dios, y experimentando un cambio en sus propias convicciones, conserve todavía el puesto de subvertir la doctrina que solamente se obligó a defender y enseñar según anterior a la congregación que pastorea. Se sobreentiende también que acepta el cuidado de las almas de la congregación a su cargo, como pastor, como un depósito sagrado de Cristo, y que se entrega sin reservas al trabajo y la oración para la salvación de ellos. Es el gran trabajo de su vida, en el cual están consagradas todas las facultades en que es la salvación, la edificación y la perfección de la Iglesia. Si en el futuro la Iglesia le proporciona un sueldo y usted lo tomaría como un escalón para una mejor atención a la grey, bienvenido sería. Pero si rentado, beneficiado por la Iglesia para ese fin, permite que otros intereses absorban su atención, sus energías, desviándose así del sagrado deber, sería falso a su promesa al aceptar y asumir el presbiterio, y a la vez culpable de su acción deshonrosa, porque usted habría el cargo a ser consagrado, trabajar por la Iglesia y nada materialmente. Al recibir usted, o ustedes, digo a usted en singular porque hablo a cada uno individual, la congregación de ser parte integrante del presbiterio a través del presente deja constancia que acepta el cargo, no como integrante rentado, sino por su trabajo será voluntario por amor a la obra, sin ningún beneficio monetario, por lo que la Iglesia de Dios no tiene ninguna obligación presente ni futura en abonar los servicios prestados y o a prestar, salvos con un acuerdo en el futuro, cuyo convenio se firmará por escrito, autenticado ante el juez de paz o escribano y dentro de las normativas de ley. Por ello, al retirarse por solicitud de las autoridades de la Iglesia o por su propia cuenta, nada tiene usted que reclamar. No sé si me lo comprende, porque es prácticamente estar en relación de dependencia. Cuando se cobra un sueldo, tiene que dedicarse solamente a la Iglesia. Se sobreentiende, hermanos, además que permanecerá en su puesto si en medio de la adversidad, como en la prosperidad de la Iglesia, como siervo a quien Cristo ha confiado el sagrado deber, el Salvador señala como prueba de fidelidad en las palabras de sus benditos labios en su divino ministerio terrenal dijeron estas palabras: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso lo dijo nuestro pastor. Mas al asalariado, que no es el pastor a quien no son propias las ovejas, ve al lobo, deja las ovejas, huye, y luego lo arrebate las ovejas, las dispersa. El apóstol confirma Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a su vida. En cuanto a las pruebas que la Iglesia puede encontrar, lejos era de justificar la separación de un pastor. Puede ser más que su deber es permanecer en tiempos de perplejidad y peligros, nunca abandonar el rebaño que el Señor le ha confiado, pero siempre dentro del sagrado deber de velar por la doctrina que aceptó al recibir el cargo. Por ello, quisiéramos llegar a decirle así, ya repetido, pero voy a repetir: la Iglesia es madre para los convertidos, para tener brazos abiertos siempre para ayudar. El pastor, diácono, evangelista tiene condiciones. El pastor o diácono no es Señor,
sino siervo. El pastor no es seguidor, sino pastor. No origina la verdad, sino el dispensador de la verdad, que está en la Sagrada Escritura. Y dice el apóstol Pablo, en su ministerio, nuestro apóstol Pablo, en Corintios 12, segunda carta, verso 15, yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y esa es la condición de un pastor. Es muy común que el pastor ame y a él no lo ame. Y cuando lo ama, Satanás puede poner también su semillita para no hacer los problemas que muy común nacen dentro del pueblo cristiano. Hermanos, somos iglesia de Dios, no el letrero que está ahí adelante, porque ahí podemos poner cualquier letrero, que Dios es amor, que todo, y adentro no hay eso. Entonces tenemos que tener ese nombre de iglesia de Dios en el espíritu de la palabra de Dios, tomar la palabra espiritualmente, no literalmente. No poner un letrero porque yo soy iglesia de Dios, porque guardo los mandamientos cuando mentimos, porque los mandamientos se guardan, se procura guardar. Todos somos falibles, somos pecadores. Bendita hora cuando nos consideramos, Dios nos bendice y nos ayuda. Entonces dice así, voy a leerles antes de, luego el pastor va a leer los que vamos a consagrar. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, de la congregación. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén. Hermanos, debemos de considerar esto, que eso es la palabra de Dios. Claro, está dicho al pueblo de Israel, hoy no somos congregación de Israel, somos gentiles. Pero no nos olvidemos, hermanos, también que estos hermanos que fueron consagrados de diácono han sido impuestos por la mano. Entonces hoy nosotros vamos a levantar nuestras manos y pediremos la bendición, recibirán ellos el cargo de pastores. Bien, dejo la palabra del pastor Rodolfo a nombrar los hermanos que se consagran de pastores, y luego también a los hermanos, los hermanos que se consagran de obreros para la iglesia, que son futuros diáconos y futuros pastores. Amén. Paz a vosotros. La Iglesia de Dios ha resuelto en la comisión pastoral, en el concilio ministerial, llamar, y han escuchado a los hermanos los requisitos que asumen y la gran responsabilidad que tenemos por delante. Pero esto no les debe de retrotraer, sino dar un paso al frente, porque hay alguien que va a nuestro lado, que es nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo, con su trabajo, con su sufrimiento, con sus luchas, sembrando el Evangelio del Reino. Y esto no quiere decir que hasta aquí llegamos. Esto así es el comienzo. Inclusive teníamos también en el concilio ministerial hablado y tratado futuras diaconisas para la Iglesia de Dios. Esto ha quedado por allí un poco de tiempo y ojalá que se vean, porque también hay hermanas mayores que son ejemplo a muchos de nosotros, de su sufrimiento, de su esfuerzo, de su trabajo. Y eso debe de ir acompañado también, y yo sé que ya son acompañados por la bendición de Dios, porque lo hacían con amor, con todo su corazón, sirviendo a Dios como debe de ser. Por ello la Iglesia de Dios llama
a nombrar, como dijo, consagraciones, ya lo tienen, ya han sido consagrados. Pero vamos a nombrar los pastores o ministros de la palabra de Dios. Al hermano diácono Paulo Dillo, le pedimos que pase aquí adelante. El cual vamos a pedir que nos firme esta hojita que tenemos acá, que luego el hermano Denis y los pastores también vamos a sellar y vamos a firmar, donde acepta el compromiso de defender la doctrina y práctica de disciplina de la Iglesia de Dios. También la Iglesia de Dios, Presbiterio de la Iglesia de Dios, llama al hermano diácono Adellarmo de Asís a cumplir también con el cargo de ministro, pastor de la Iglesia de Dios. Hermano Adellarmo. También la Iglesia de Dios, a través del presbiterio, llama al hermano diácono Raúl Sepp, también a ministro, pastor de la Iglesia de Dios. Pedimos que pase y firme. No es una labor fácil, pero al lado del Señor no es imposible. Por ello, con la ayuda de Dios, los hermanos ministros, vamos a hacer una oración por ellos. No sé si el pastor Juan quiere leer algo antes o hacemos una oración. Y vamos a pedir a la congregación, pero lo vamos a hacer en 2 etapas, luego van a pasar los hermanos obreros, que tenemos unos mantos también. Nosotros en el último concilio de la Iglesia de Dios hemos determinado que para el servicio de la cena del Señor también deben de hacerlo los ministros. Por eso necesitamos también pastores de la Iglesia, ministros. Entonces habrá más servidores en cuanto a la cena del Señor. Así que pedimos a la congregación ponerse de pie. Nosotros los ministros voy a pedir un micrófono al hermano que está allí. Y uno de nuestros hermanos va a dirigir la oración y todos nosotros, los otros ministros, vamos a elevar nuestras manos al cielo para que realmente la bendición de Dios repose sobre estos hermanos que hoy ponen, o ya pusieron en su tiempo la mano en el arado, pero ahora parece que van a tener que apretar un poquito más para dentro del arado, son más fuertes, porque la tarea hermanos han escuchado los requisitos que tiene la Iglesia de Dios a la luz de la Biblia, la cual vamos a suplicar al Señor que Dios bendiga, que se ayude a sobrellevar la carga de nuestros hermanos por ellos. Soberano y bendito Padre, al excelso trono de tu divina gloria, y en el sublime y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Pastor, elevamos hacia el trono de tu gracia nuestra divina oración. Elevamos nuestras manos, Señor Dios, sobre estos ministros, Señor, que consagramos según tu divina voluntad, según tus enseñanzas, para que ellos se ejerzan el cargo, Señor Dios, de apacentar la grey que tú has ganado con la preciosa sangre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Por ello, Padre Santo, suplicamos tu bendición maternal sobre sus vidas para que ellos sientan el calor materno de tu Santo Espíritu y los ilumine, Señor Dios, para que puedan tener sabiduría, Señor, de ti y puedan ejercer este oficio santo ante tus santos ojos, que es solemne, Señor Dios, en esta hora incierta del mundo olvidado de ti. Padre Santísimo,
bendice su familia, Señor, su esposa, lo cual posiblemente son las que menos serán atendidas porque muchas veces las obligaciones de un ministro son para otras personas. Por ello, Padre, pedimos que tú les llenes de paciencia, de humildad, de sabiduría y de amor a tu causa bendita para que puedan llegar a llevar tu santo mensaje, el Evangelio del Reino de Jesús, nuestro Salvador. Padre Santísimo, bendice esta congregación presente en casa de Dios. Sintamos como hijos tuyos el calor de tu divino Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros hogares, para que tu nombre sea glorificado. Dios eterno, te pedimos este favor, dándote gracias y nombrando, Señor Dios, a nuestros hermanos como ministros de tu palabra. Gracias a ti, en el nombre precioso, sublime y bendito de Jesús, al cual sea gloria, y a ti, Padre Santo, por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Congregación, aquí, ministro Pablo Díaz, para la ciudad de Oberá. Será un ayudante mío hasta que Dios me llame al descanso. Prácticamente como joven estoy contento, un hermano muy apreciado por mi familia, por mí mismo, y siempre fue lo que es Pablo Díaz. Ministro Belardo de Asís, ministro designado para la iglesia de 2 de mayo. Tanto aquí como en el Inhumara, ahí tendrán un obrero, en el Inhumara, un ayudante que será uno más tarde diácono. Después el hermano ministro Raúl Sepe, que realmente no está a cargo de una congregación, sino es un ministro evangelista para asistir en momentos de necesidad, y en especial lo que hemos hablado hoy. Ahora habrán dicho los pastores, tenemos necesidad por la cena del Señor que debe de servir. Entonces en nuestra reunión vamos a ver cómo repartimos lo que tenemos. Dios os bendiga, gracias por vuestra atención, pueden tomar asiento y vamos a proseguir con los obreros. También los obreros han escuchado los requisitos y la responsabilidad que le ha sido conferida en cuanto a la doctrina y la práctica de la disciplina dentro de la Iglesia de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Ser obreros es algo que debe de impulsarnos también a poner la mano en el arado y seguir para adelante. Por ello, el presbiterio de la Iglesia de Dios, en el concilio ministerial, ha decidido, y así para la localidad de Villa Unión, al hermano Héctor Lavandowski. Por ello pedimos al hermano Héctor Lavandowski que pase al frente. Va a estar firmando también aquí, ha escuchado los requisitos, las responsabilidades que tiene y asume. Así que pedimos, este hermano es joven dentro de la Iglesia de Dios, ha dado fruto, ha trabajado, se ha esmerado, dentro de ellos tienen muchas ganas, fuerza, como así que Cristo dio su vida, por él también él está decidido a dar su vida por la Iglesia. Y esto es bueno, hermanos, como obreros, dar la vida por la causa de Dios. Y también de la localidad de Villa Unión, en otro momento, si se da la oportunidad, vamos a hablar con el hermano Leandro Golemba, que hoy no se encuentra presente porque ha tenido un encuentro, se había caído de una escalera, así que también queda el hermano Leandro para que podamos hablar en otro momento. Bueno, también se ha decidido hablar, se ha tratado, y la Iglesia de Dios y los ministros del presbiterio llaman al hermano Francisco Goitaz al cargo de obrero de la Iglesia de Dios. Aquí en 2 de mayo va a estar trabajando, él se mueve también, a veces viaja con su camión de aquí para allá, siembra el Evangelio en otras localidades, y esto es muy bueno, así que aquí está el hermano Francisco, que también asume como obrero de la Iglesia de Dios, que guarda los 10 mandamientos y cree en Jesucristo. También otro hermano que de Buenos Aires se trasladó a la localidad
de San Vicente, anduvo por 2 de mayo también, ha llevado una esposa para él. Y bueno, así que invitamos al hermano Mario Achar también, que tenga bien pasar, también ha entrado en esta obra, en este trabajo de ser obrero de la Iglesia de Dios. Ahí tenemos hermano Mario. Asume la responsabilidad también. Luego la de la localidad de Jacutinga, al hermano Jacobo Cupla, también que también se mueve, trabaja, hace la obra que así los hermanos le confieren. Ahí está Jacobo aquí, de la localidad de Jacutinga. Y también al hermano de la localidad de Oberá, el hermano Rogelio Olivera, también llamado obrero dentro del ministerio de la Iglesia de Dios. Aquí está. Y también uno de los últimos, y no digo que sean los últimos de hoy, también creo que habrán más. Porque el deseo es de los ministros que al ver ustedes a estos hermanos que dijeron que sí, que puedan ver más hermanos que digan que sí. Hemos visitado otros grupos. Tenemos un viaje a Buenos Aires que los hermanos pidieron las consagraciones para allá. También ellos tendrán sus consagrados. Así que mucha oración, hermanos. Iglesia querida, oración por los hermanos, la oración los unos por los otros. Pongámonos todos juntos y todos trabajamos unidos. Qué gozo será esa alabanza. Por ello invito también al cargo de obrero, según hemos hablado en el concilio ministerial, al hermano Fabio Golema, de Ticay Lumar Fondo, también muy activo dentro de las cosas de Dios, con mucha humildad. Bien, estos son los nuevos obreros nombrados dentro de la Iglesia de Dios. Pero yo sé que hay obreros de aquí para allá que no están nombrados, pero existen. Tienen sus dones, tienen sus talentos, tienen su capacidad. Y sé que van a poner todo lo mejor para hacer que la obra de Dios crezca. Y quien lo dice, muy prontito ocupen también este ministerio, trabajando a la par los unos con los otros para engrandecer la obra de Dios. Que esto vaya en cada corazón. Yo sé que hay hermanos capaces, sé que hay hermanos con dones, sé que hay hermanos con talento. En mi recorrida que he hecho en Chaco, en Buenos Aires y en diferentes lugares, sé que hay hermanos que dan todo por la causa de Dios. Y a veces en silencio lo dan y hacen cosas buenas. Por ello, hermanos, que este sea por allí un incentivo para todos. Pero necesitan estos hermanos vuestras oraciones. Por ello vamos a hacer la oración de bendición. Han sido nombrados obreros. Nuevamente vamos a pedir a la congregación ponerse de pie. Y nuevamente vamos a pedir a los hermanos que han sido nombrados. No sé si me he olvidado de ninguno, creo que no. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Muy bien, una vez más, muy agradecido a Dios por este precioso momento que nos ha dado. Nos ha prestado que pudiéramos llegar
a esta meta la cual habíamos propuesto. Y ahora también queremos pedir que Dios quiera acompañar a nuestros hermanos obreros, que hoy son nombrados como obreros dentro de la Iglesia de Dios. Y hay un himno, no sé si sería posible, los hermanos de la música, después que cantemos Cristo está buscando obreros, ¿sí? Pues, bien, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedir a Dios la protección de ustedes. Amantísimo y eterno Padre, ante ti, oh Dios, en esta hora de tarde, un día más de reposo en la vida, muy agradecido a ti, oh Dios, porque tú has oído las oraciones de tus hijos. Muchas veces, oh Dios, necesitamos el perdón de nuestros errores, pero también queremos, oh Dios, agradecerte públicamente por la vida que tú nos has dado, Dios, por este privilegio en el cual, oh Dios, estos hermanos valientes han dado este paso, Dios, más allá, oh Dios, para ser obreros tuyos, Dios. Tú lo quieres, oh Dios, bendecirlos ricamente. De aquí en más, ayudarlos, oh Dios, fortalecerlos en las horas difíciles de la vida, pero también, oh Dios, darles las fuerzas necesarias para que puedan salir adelante y ser victoriosos. Bendito Padre, tú quieres acompañar sus hogares, para que también sus esposos, aún aquellos no lo tienen, pero sí, todos podemos estar juntos, unánimes en oración, para que ellos puedan ser una luz al mundo, Dios. Y de aquí en más, oh Dios, que tú también quieras tocar otros corazones, para que puedan, oh Dios, también seguir en la fila del crecimiento de tu iglesia, oh Dios, en todos los lugares. Bendito Padre, tú que conoces antes que te lo pedimos todo, te rogamos, oh Dios, una vez más, tu bendición sobre estos hermanos, oh Dios, en el cual hoy son nombrados y sabemos que han luchado por la causa tuya, y estos talentos que tienen, oh Dios, tú sigas dándole fuerza más y más, para que un día puedan tener una recompensa, oh Dios, ante ti, por estas bendiciones, por el trabajo que no es en vano lo que hacemos. Amantísimo Dios, también, oh Dios, queremos que tú quieras dar la sanidad a su cuerpo físico, para que ellos puedan tener este buen ánimo de trabajar, oh Dios. Amantísimo Dios, encomendamos en tus manos en esta hora de tarde una vez más, y quieras tú, oh Dios, ser siempre el guía de ellos a través de tu Santo Espíritu, para que ellos puedan ser fortalecidos, oh Dios, aún en las horas quizás de dificultad, pero tú estarás con ellos y con nosotros también. Gracias, oh Dios, te pedimos tu bendición sobre todo tu iglesia, oh Dios, en la compañía de tus hijos que hoy estamos presentes, y te lo pedimos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. A ti sea honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, no nos olviden que lo que el enemigo de la verdad de Dios y de los hijos de Dios es empezar a echar dardos contra ustedes. No se olviden de aceptar los consejos que puede dar la congregación, a veces alguna sugerencia, acéptenla, medítenla, pésenla, y también ustedes acepten o digan a la congregación, porque debe ayudarnos los que ustedes están para trabajar. Y hay mucha gente que de lado sin ajo ve, muchas veces necesita también con sabiduría a la congregación darle la orientación, muchas veces no se sabe, fuera de los pastores. Dios los bendiga ante de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Con todo mi valor.
todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual que ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mis partidas entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ganar. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así discípulos. Por tanto, velad, dice el apóstol, recordándolos, que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y agrega, y estas son mis palabras para vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar referencia con todos los santificados. Dios os bendiga, bendiga la congregación. Amén. Amén.